Bueno, le recordamos que cada conferencia va a tener un espacio de 5 minutos para preguntas, las cuales deben ser formuladas a través del chat virtual habilitado por medio del QR que tengo aquí en la pantalla. Así que el equipo técnico estará pendiente de su recepción para el momento de preguntas de cada conferencista. Bueno, damos paso a la conferencia magistral en el eje temático de protección de cultivos y manejo fitosanitario. Recibimos al doctor Enrique Belmonte Petri de la Estación Experimental de Urusanga, Epagri de Brasil. El doctor Enrique Belmonte Petri es ingeniero agrónomo, máster y doctor en ciencias vegetales con énfasis en horticultura por la Universidad Federal del Río Grande do Sul. Actualmente es investigador de fruticultura en Epagri, profesor en la Univabe y presidente de la Sociedad Brasileña de Fruticultura. Bienvenido, doctor Belmonte Petri. Gracias. Ya está. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar aquí tan temprano. Entonces, agradezco muchísimo a la organización del evento, al pueblo colombiano por la invitación, por estar aquí, es un gran honor. Y estoy muy feliz de poder compartir también nuestro trabajo en el sur de Brasil, que hacemos con pasifloras ya hace años. Y principalmente esa estrategia que nos ha ido muy bien y que capaz que se pueda replicar y reproducirla, adaptarla para otras realidades. Bueno, entonces ya me presentaron, vamos adelante. Enrique Petri, yo trabajo con pasifloras hace 10 años en Epagri. Epagri es una institución hermana Embrapa, es la empresa de investigación agrícola del estado de Santa Catarina, está ubicado bien al sur de Brasil, y ahí estamos con el cultivo de maracuyá en este nivel de un buen productor, muy feliz con su cosecha y que tiene buenos rindes, buena plata y produce productos de alta calidad para el mercado interno de Brasil. O sea, se produce un maracuyá que ha cambiado mucho el sistema productivo, son productores muy sensibles y muy responsivos, responden mucho a las nuevas tecnologías para lograr grandes rindes. Estamos hablando de cultivos de 30, 40 hasta 80, 90 toneladas de producción en cultivo anual. Entonces eso es eso que pretendo presentar a ustedes. Bueno, es el típico maracuyá de nosotros, un maracuyá como cualquiera, una especie muy común en Brasil, entonces que es nativa natural de la nuestra mata atlántica del sur de Brasil, entre las 10 frutas más producidas del mercado brasilero, y básicamente hoy se habla ahí de 40, 50% para industria y 40, 50, 60% para mercado de mesa, mercado en fresco, porque hoy el consumo del brasilero se da mucho de la fruta para hacer su propio jugo y sus propios dulces, ¿no? Yo digo, hasta como en mis charlas como presidente de la Sociedad Brasilera, yo digo que de las nativas de Brasil, las naturales, que son las especies brasileras, es la más democrática, porque se cultiva en todo territorio, de norte al sur. Todos los estados tienen cultivos comerciales y se produce mucho, claro, está muy por el litoral, a donde hay más concentración económica en Brasil, lógicamente por São Paulo, y se van a los principales estados productores como Bahía, que está aquí, también Minas Gerais, acá Río Grande do Norte, Ceará y Santa Catarina, abajo del trópico de Capricornio. Es una excepción por el clima distinto y eso también que voy a presentar a ustedes en los últimos años. Bueno, la pasicultura de Santa Catarina movimentó ahí en 2003 cerca de 190 millones de reales.
son 50.000 toneladas. Hay algunos datos que nos dan hasta 60.000 toneladas de previsión para 2024, la cosecha que se pasó. Y el tercer mayor productor de Brasil, por detrás de Ceará y Bahía, con un área de 1.700. Hay algunos datos que nos dice que es cerca de 2.000 hectáreas, más o menos de 800 a 900 familias productoras de maracuyá y un rendimiento promedio de 27 toneladas por hectárea en 2023. Y 2024 se habla que puede llegar más cerca de las 30 toneladas, pasar ahí a los 28, 29 toneladas, pero los datos no salieron todavía. Entonces, en un estado del sur de Brasil, la principal región productora es el extremo sur de la provincia, del estado, del departamento, como quieran, del estado de Santa Catarina, es la región de Araranguá, y estamos a más o menos 900.000 kilómetros en promedio de los mercados que vendemos la fruta. Entonces eso se hace todo por ruta, por camiones, y se lleva en el periodo de cosecha, que sea de diciembre hasta junio, julio. Vamos vendiendo esa fruta a São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, Río de Janeiro, hasta llegamos a Bahía, en algún momento se llega a Fortaleza. Entonces con eso tenemos un gran mercado, porque estamos solos en el mercado en el primer semestre, es contra cosecha, es una ventana a donde el noreste de Brasil, que concentra el 40%, 50% de la producción, no produce tanta fruta. Y entonces nosotros tenemos menos producción, menos área, pero podemos ser importantes por producir bien, alta calidad, y también los productores tienen grandes rindes por hectárea, lo que nos da un protagonismo en el mercado, no tanto productivo, pero sino en el mercado por calidad y por ser competitivo, por entrar en una ventana que las otras regiones de Brasil no cultivan. ¿Y por qué entonces del título, si producimos así, por qué cultivar anualmente si eso es un costo para el productor, si eso es un costo, una inversión? ¿Por qué tenemos que hacer? Bueno, fue un cambio necesario para convivir con el virus que causa el endurecimiento de las frutas, del maracuyá, el KBMB, y entonces mi intención es explicarles cómo hicimos en ese momento. Bueno, ese es un chiste que yo hablo para los productores, les muestro siempre estas frutas con virus y les digo, bueno, si hubiera tratamiento no estarían así tan feas, y las reclaman, ¿no? De la virosis, te causa estos daños, se enruga las frutas, se endurecen, causa ese mosaico con burbujas, no sé cómo se diría en español, mil perdón, pero lo principal es que reduce mucho la productividad y frutos con poca pulpa, duros, que no sirven ni para la industria, entonces que tienen mucho problema en ese sentido. Bueno, acá está Fabio, un poquito más pesadito como yo estoy ahora, pero él en 2017 en Brasil, en el Simposio Brasilero de Maracuyá en Santa Catarina, a donde empezamos el trabajo para combatir la virosis, y el primer punto fue concientizar a la gente. O sea, el productor tiene que tener la cabeza de lo que tiene que hacer y el por qué, porque si no uno no hace, va a erradicar cómo se tengo que invertir en plántulas nuevas, que es caro, material genético, semillas, hacer las mudas, como decimos nosotros, pero entonces, ¿por qué voy a hacer un vacío fitosanitario o sanitario con cultivo anual? ¿Por qué tengo que tener plantas libres de virus? Usar abonos verdes, después las arbences, erradicación de plantas enfermas. Posteriormente, en su momento no hablábamos de eso, pero agregamos el uso de protector solar y aceites como estrategia para la virosis, legislación adecuada para el manejo e incentivo financiero, financiación a los productores para producir plántulas de la manera correcta. Entonces hicimos muchos eventos para concientizar. Desde 2015 venimos en eso, en varios eventos, varios encuentros, el simposio,
reuniones con líderes, días de campo, con personas de todo país. Circulan ahí en nuestros eventos, ahí tienen algunos históricos que están por YouTube, si quieren saber lo que discutíamos en 2017 sobre el virus, ahí está una página de YouTube que todas las conferencias están disponibles en portugués, folletería, libro, revistas, artículos, y así vamos trabajando para descubrir cómo que esa enfermedad nos afecta. Entonces, maneras de detectar de maneras simples. Entonces, ese artículo te puede mostrar el modelo epidemiológico, cómo hacemos que de los vectores que son principalmente los pulgones, a dónde se concentran las especies. Entonces, todo el monitoreo para envasar nuestra estrategia de convivencia con el virus, las especies. Entonces, todo eso nuestro grupo ha hecho en los últimos años para llegar en un manejo integrado del virus, del endurecimiento del fruto en maracuyá, que principalmente, entonces, como ya decíamos antes, desde el principio, porque no nos dio el tiempo de investigar todo para darle solución. Tuvimos que decir, bueno, vamos a erradicar todos los años para convivir y hacer plántulas libres de virus para convivir. Fueron las dos primeras medidas. Lo demás fuimos mirando en el camino. Nilton Junquera de Embrapa, compañero de Fabio, ya hablaba de las plántulas con de altura mayor para convivir mejor con eso. Bueno, lo incorporamos. Uso de arbences nos fue importantísimo, cultivos más sostenibles, más efectivos en el sentido de uso de insumos, para eso nos fue muy bien. Y entonces fuimos agregando estas cosas. Bueno, eso es el vacío fitosanitario, sanitario, como quieran. Ahí está el QR para que vean en el sitio. Nuestro ICA, nuestra empresa se llama SIDASC, que hace la fiscalización, lo publica todos los años, el mapeo, el mapa de a dónde se puede cultivar y las fechas que se pueden cultivar, el maracuyá, y eso es muy organizado. Y esas fechas son pensadas en el mercado nacional, sea GSP, es el entrepuesto de mayorista de San Pablo, es más grande de Latinoamérica, a donde tiene el precio más bajo, pero no solo eso, julio es el mes que tenemos riesgo de helada en nuestra zona, entonces quitamos las plantas, erradicamos las plantas a donde tenemos riesgo de heladas y precio más bajo en el mercado nacional. Y eso el productor lo comprendió. Son dos motivos muy fuertes para que sea así. Entonces la gente de SIDASC se ve, y en pandemia también se fue a campo a erradicar a los productores que no querían erradicarse a los cultivos. Los multaban, pero son pocos, no ocurren muchos. De 1000 productores, 800, 900 mil productores, 10, 12, 15 productores no hacían eso. Tiene un gran apoyo de la población. Los productores denuncian a los vecinos que no lo hacen porque saben que el virus de su vecino va a contaminar mi cultivo. Entonces yo agarro el teléfono y llamo a la fiscalización y me dijo, bueno, anda a mi vecino, ya charlé y no quiere hacer lo que debe, entonces lo hacen así y va bien. Acá ponemos la plántula como el principal insumo de un cultivo frutal, y eso acá es de 2015, a donde empezamos a trabajar antes del virus y la gente no estaba acostumbrada con ese tipo de plántula. Y hoy yo muestro esta foto muy históricamente para mis productores, mi grupo de productores, de técnicos, extensionistas de EPAGRI y de cooperativas, porque yo digo, mira, cuando empezamos eso era algo muy bueno, es muy bueno, pero para nuestra zona ya vamos para otro tipo de plántula que les mostraré adelante. Ese era el cultivo típico de Santa Catarina, un cultivo allá con su estructura, su parra y la producción de mudas de las plántulas, acá a cielo prácticamente abierto,
un cultivo muy envasado en lo que se hacía del cultivo de tabaco, viste que la gente migró del cultivo de tabaco para el maracuyá. Entonces hacían las plántulas como se hacían en tabaco. Y bueno, esas plántulas y la gente, ¿cómo va a saber el pulgón que acá no puede venir? No. Acá lleno de nitrógeno, nutrientes, la gente fertilizando muy bien a las plántulas y el cultivo allá contaminado, no sirve, no va a andar. O sea, teníamos que hacer algo en ese sentido y que nos fue hecho fue eso. Cobertura plástica, telas antiáfidos, anticámara, producción bajo reglas mínimas de bioseguridad para tener plántulas libres de virus. O sea, él es el primer paso. No tener inóculo en el campo, erradicación. No tener plántulas contaminadas, producir con bioseguridad es lo mínimo. Y después, ¿cómo producimos las plántulas en nuestro invierno, otoño-invierno? Necesitábamos un ambiente más cálido para que el maracuyá, que requiere calor, que se creciera más para llegar y llevar plántulas de más calidad para el campo. Entonces todo eso fue hecho, muchos entrenamientos. Este invernadero es el invernadero de la estación experimental donde trabajo yo y fue el primero a adecuarse con plata propia, con recursos de lo que había. Lo hicimos para ser ejemplo, porque yo no puedo hablar de una cosa que no hago. Si no hago bien, ¿cómo voy a enseñar? No puedo. Entonces, adapté las estructuras que teníamos viejas, lo adaptamos para hacer y así lo hacemos. Y bueno, en el primer año del cultivo no había reglas, no había leyes para eso, regulación, pero la gente ya empezó un nuevo mercado que fue producir plántulas en ambiente protegido y ofrecerse a la gente. Mira, esta cuesta $1 más, la plántula, que es acá, que más arriesgada tener plántulas con virus cuando empezó. Porque claro, para 2.000 hectáreas no se pone una estructura de producción de plántulas del día para la noche. Tú tienes que adaptar todo tu cadena productiva y eso lleva tiempo. Unos adaptaron, lo hicieron muy sencillos, pero pusieron la malla polisombra, no pusieron malla. En su cabeza el productor, tengo que poner malla, se va a un negocio, a una cooperativa, quiero comprar una malla. ¿Cuál malla le venden? Que la que tienen, polisombra. Y nos sirve para atacar, para frenar que el pulgón se adentre, para contaminar. Entonces nosotros acá teníamos un cultivo del año pasado contaminado con virus, teníamos pulgones que el compañero se ve y teníamos la producción de plántulas totalmente susceptible acá al lado. Y tuvimos que cambiar eso muy rápidamente para mantener el sector. Y muchos lo hicieron con sus propios medios, con mano de obra propia. Son productores de promedio 2 hectáreas, o sea, no tienen mucho más de mano de obra, mucho más tierra, tienen que hacer sus propios temas, muchas capacitaciones y bueno, en 2022 de 3,5 millones de plántulas que necesitábamos, ya teníamos así con una cuenta de más de 3 millones de plántulas en ese sistema, en casi 400 viveros en todo estado. Para 1.000 productores, 400 viveros teníamos para esta producción. Cada uno producía 5, 7, 10, a veces 15.000 plántulas para atender esta necesidad nueva y se hizo un nuevo negocio. Muchos proyectos que llamamos kit de mudas seguras, que serían las plántulas seguras, sin libre de virus, a donde estos productores familiares tenían un incentivo del gobierno de una financiación por 5 años sin interés, que el interés se pagaba el Estado y si el productor pagaba las 4 primeras al día, no retrasaba ninguna, el Fondo de Desarrollo Social, Rural del Estado pagaba la última cuota para incentivar el cultivo de plántulas en ese sentido. Bueno,
Esas cosas se fueron cobrando a lo largo de los años. En 2023 se llegó la última resolución, que era la necesidad de antecámaras, y se empezó la fiscalización por drones. Entonces muchos de los viveros, bueno, no está con buen plástico, tú tienes que adecuarse, tiene que arreglar eso, no tiene antecámara, entonces nos facilitó mucho. Bueno, plántulas grandes, menor riesgo en el campo, precocidad en la producción, sobreviven más, producen antes. Este pico de producción es de una plántula grande en el campo y tienen ahí buena producción, visto que se trasplanta en agosto. En noviembre, en 2018, eso ya era muy bueno. Hoy por hoy, en diciembre, ya se cosecha, entonces ya estamos más acelerados, y en 2024 empezamos esta cosecha ya en 18 de noviembre. Venimos con plantas muy precoz, con muy buena calidad en el comienzo de la cosecha, para venderse a un mercado muy exigente. Para eso tenemos una variedad, una población Open Pollination, que es muy adaptada, muy uniforme, y viene de mejoramiento de 30 años en el local junto con los productores. Enseñamos a los productores a sacar su semilla, a seleccionar las plantas en el campo, a usar bien los recipientes, sustratos, para que hagan no este tipo de plántula, sino plántulas más adecuadas a lo que se requiere en los últimos años. Entonces hicimos mudas, las plántulas con podas recorrientes para tener más, que sean más fuertes, y tenemos artículos, se pueden bajar ahí, producido por eso. Por eso salimos de él, no porque soy gremista, pero acá está la foto. Este productor se adaptó muy temprano a tener una plántula muy buena para su condición. Eso, una condición de vivero comercial, eso del propio vivero, con una producción espectacular y que va a tener rindes espectaculares. Pero vean las estructuras que tienen, mismo que no sean comerciales, hechas por ellos mismos, muy buenos viveros. Bueno, el sistema de siembra directa que sea nos fue fundamental como recurso, porque además de propiciar que el rinde se suba bastante, tenemos muchas ventajas de las cortinas rompeviento, de los cultivos con arbences, cultivadas o no, porque el pulgón no mira bien y no le gusta el maracuyá. Y en las plántulas, en las plantas a donde no cargan el virus, puede limpiar el aparato bucal. Entonces se pican una planta entre un maracuyá y el otro. Si él se contamina aquí, cuando va para la otra, vuela bajito y limpia el aparato, y cuando va para la otra, no contamina más. Entonces eso es muy efectivo. Y maracuyá, una enseñanza que tuvimos, no tiene mucho miedo a malezas, a arbences. Nosotros logramos altos rindes en esas condiciones. Eso es avena, eso es un césped, una invasora de maíz. Ese productor logra 30 toneladas por hectárea con eso, con fertirriego y muy bien ubicado. La eliminación de plantas enfermas nos fue importante, pero tuvimos que aumentar la densidad de plantas. Salimos de 1.600, 3x2 del espacamiento, para hoy para 3.000 plantas, 3.300, 3x1, hasta 5.000 plantas por hectárea. Y eso nos posibilita que el productor sepa que pueda erradicar plantas que tenga el síntoma sin miedo de perder mucho rinde. Entonces, acá están los trabajos que nos dieron la base para indicar esta tecnología. Una parte muy importante son las desbrotas de las podas, con limpiando las manos y las herramientas, es fundamental. Y después, la última tecnología del manejo integrado, que fue lo que desarrollamos en los últimos 4 o 5 años, fueron las capas protectoras para la transmisión del virus. Entonces, tenemos hoy una
una comprobada que los productores están empezando a usar con aceite vegetal o aceite mineral, y el trabajo ahí se ha hecho con algunos, hay trabajos por publicar y hay trabajos que están en publicación, y también con protectores solares, que fue los últimos resultados que los presento a la tarde. Entonces a la tarde Salón 2, vaciamos acá y vamos para allá. No, estoy jugando, pero si quieren saber qué puede hacer con un protector solar, cómo que puede evitar la transmisión o la adquisición del virus por los pulgones, los voy a hablar después para que nos dé tiempo en esta charla, pero el efecto del aceite vegetal nos fue bastante interesante porque nos retrasa, mismo con el vacío sanitario, mismo con plántulas libres de virus, nosotros tenemos la posibilidad de retrasar en un mes el empiezo de la epidemia adentro del cultivo, agregando aceite vegetal al 1% en las fumigaciones a cada 15 días, que es lo que tenemos. O sea, nos funciona muy bien, el maracuyá tolera muy bien el aceite vegetal, no tiene problema de fitotoxicidad, los pueden probar ahí, y el 1% fue el mínimo que nos da esa capa de aceite arriba de la hoja, que no posibilita que el pulgón inyecte el virus en los tejidos a donde hace la que va a transmitir oficialmente. Y también no es solo eso, que también reduce la adquisición del virus por el pulgón. Es una cosa que ya viene siendo ensayada en otros cultivos, hasta para bacterias también, para otros picadores, sugadores de savia y que transmiten enfermedades. No se sabe bien el mecanismo, pero en campo funciona muy bien, y a tarde les muestro, entonces no encontramos allá. Entonces con eso, capaz que ahí con los ensayos con Raúl, que lo vamos a hacer enseguida de Harimán, ¿sí? Del producto, inductores de resistencia y todo más, agregar al número 6, vamos cerrando el manejo integrado de esa virosis, y esa que fue una virosis que ha desplazado muchos productores en Brasil, desde Bahía, San Pablo, Minas, Río de Janeiro fue un gran productor, ¿no, Raúl? Y prácticamente ese virus lo quitó. Pará fue el más grande productor, y el virus Fusarium y otros problemas desplazaron a esa gente a otros cultivos, no cultivo más o cultivo mucho menos maracuyá o rinde menos. Entonces con eso Santa Catarina, en una faja estrecha, un estrecho entre el mar y la sierra, donde podemos cultivar maracuyá, no tenemos espacio, productores que tienen 3, 4, 5 hectáreas, no tienen espacio de cambiar de área, de ir para otras zonas, nos fue necesario hacer un trabajo de este tipo para mantenerlos. Si no, no era posible. Y la ventaja que tuvimos fue crecer la producción, crecer el promedio en 10 años salimos de 18 toneladas por hectárea para 27, o sea, casi 1 tonelada por hectárea año, agregando medidas no tan bonitas a primer mirada, ¿no? Erradicar plantas nunca es bueno, pero los productores lo comprendieron, hicieron de este maracuyá, como decimos, de un limón, una limonada, del maracuyá hicieron un jugo de maracuyá espectacular, que es el cultivo en el sur de Brasil. Entonces, este alto potencial de emparrado nos hace muy bien, se hace la polinización manual es muy necesaria, y eso genera envidia a los frutos de los productores que no adoptan, porque es posible sí producir maracuyá de alta calidad, conviviendo con la virosis, y se hace este maracuyá todo el año, y se vende muy bien ese maracuyá en el verano brasilero, para las playas y todo más, y el cultivo anual tiene alta viabilidad para el sur de Brasil. Bueno, en Epagri el proyecto de maracuyá intenta trabajar con todo, somos pocos pero intentamos, hacemos fitomejoramiento y todo más. Es un trabajo de muchas manos, muchos compañeros, muchas instituciones, pero estamos a la disposición
tenemos muchos canales a donde tenemos nuestros conocimientos compartidos. Es una sociedad, una parcería con el sector productivo y el sector está con nosotros y lo más importante que es algo para el futuro. Miramos que este chico, este pibe, sepa trabajar con maracuyá más sostenible y que sea sostenible principalmente en el bolsillo, que se mantenga en el campo, que es lo más importante para este tipo de gente. Muchas gracias. Acá estoy ubicado en la EPAGRI de Uruçanga, ese bellísimo lugar en el planeta, cerquita del mar y cerquita de una sierra. Venga a visitarme, por favor, son todos invitados y muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Belmonte Petri por su valiosa intervención. Recuerden que las preguntas solamente se pueden hacer por medio del chat que está habilitado por medio del QR que tengo en la pantalla. Bueno, en estos momentos damos paso a las preguntas del público. Buenos días, doctor Enrique. El público está votando una pregunta. ¿Este aceite vegetal viene a modo de suspensión con algún tensoactivo? ¿Y cuál tensoactivo se recomendaría? En verdad, los aceites vegetales, así como los minerales, ya vienen formulados para aplicación agrícola. O sea, te puede comprar, bueno, no sé si es común acá en Colombia, pero en Brasil se usa mucho en banano para las fumigaciones para la cigatoca. Entonces, por ejemplo, tanto el aceite mineral como el vegetal se lo puede usar. La diferencia está a veces en el precio, en la tecnología, hay muchas mezclas de aceite vegetal con mineral que se vende hoy por hoy en Brasil y que se puede agregar. Entonces uno tiene que elegir lo que tiene, pero lo más importante es el aceite de buena calidad para no tener tanto azufre que te puede generar alguna fitotoxicidad y también que sea factible, que quepa en el bolsillo del productor. La marca, normalmente hay diferencia en el tensoactivo, pero ya viene de fábrica, no son. Y lo más importante no es aceite de soja ese común, porque es degomado, o sea, se saca una parte de él, entonces tiene un procesamiento de industria bastante importante para la fumigación, si no te va a tapar todos los picos de fumigación. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Nuevamente, muchas gracias, doctor Petri. Un aplauso, por favor.